Significa que vamos indudablemente mejor. Hemos bajado prácticamente 2,000 el número de hospitalizados en el Valle de México desde el momento más alto de la pandemia. Hoy tenemos 7,873 hospitalizados, llegamos a tener 10,072, pero de todos modos seguimos en niveles muy, muy altos de contagios y muy altos de hospitalizados. Tenemos una mejoría en todos los indicadores, pero seguimos estando en una situación grave, en una situación de emergencia sanitaria, y por eso, aún con esta mejoría que nos lleva al semáforo naranja, no podemos olvidar que lo que nos ha traído esta mejoría es cuidarnos los unos a los otros, el uso del cubrebocas, evitar reuniones, lo que ustedes ya saben y han oído día con día. Queda claro entonces, estamos en semáforo naranja para fines prácticos y ahorita nos vas a explicar, Eduardo Clark, todo lo que esto significará, pero para nosotros tenemos que entenderlo en términos de cuidarnos de la salud y las medidas que podamos adoptar, pues tenemos que tener presente que es una especie de rojo pálido. Es decir, así interpreto el no bajar la guardia, Eduardo. Es correcto, y una parte importante de lo que hemos visto también tiene que ver con el aprendizaje del último año. Hoy creemos que podemos reactivar ciertas actividades en el marco del naranja y seguir teniendo esta tendencia favorable a la baja que hemos venido viendo 2 semanas y media, siempre y cuando estas actividades estén alineadas a actividades de relativo bajo riesgo, cosas que ocurren o al aire libre, o si ocurren en espacios cerrados, son de muy baja permanencia temporal, muy poca concurrencia simultánea de personas y siempre con el uso del cubrebocas. Por eso los anuncios de hoy van alineados en ese sentido. Tenemos que reactivar, es imperante reactivar la economía en la ciudad y podemos nosotros como gobierno... Bueno, mira, ha habido cierta polémica con respecto al Remdesivir, en el sentido de que al menos algún hospital privado había tratado de hacer importaciones de este medicamento para sus pacientes y la Secretaría de Salud no le concedió ese permiso y se argumentó que tiene que haber una autorización de COFEPRIS, la cual hasta donde yo sé no existe. Tal vez hayan sacado algún tipo de trámite al respecto y eso le haya permitido a la Secretaría de Salud del Distrito Federal traer este medicamento. Se dice que este fue el que recibió el presidente. Es lo que te iba a decir. Trascendió, Malaquías, que al presidente le habían aplicado el Remdesivir y que hubo que traerlo de emergencia de los Estados Unidos, para lo cual intervino hasta nuestra propia embajada en Washington. Bueno, esa es una posibilidad. Yo no tengo realmente información al respecto, solamente lo que trascendió, como tú dices, y saber que en el Instituto Nacional de Nutrición se ha estado participando en un estudio multicéntrico que incluye Remdesivir o un placebo. Entonces, podría ser que ese hospital sí hubiera tenido en existencia el medicamento, aunque siendo parte de un protocolo de investigación, pues ellos no deberían de saber cuál es Remdesivir y cuál es placebo. La otra posibilidad es lo que tú dices, que se haya hecho una importación de emergencia, pero pues a lo mejor después de haber vivido Permítame tener contacto en este momento con Francisco Martín Moreno, historiador, periodista, novelista favorito, colaborador frecuente en este espacio de noticias de Grupo Fórmula, a quien lo invitamos esta noche a comentar la reedición de una de sus obras que más éxito ha tenido, obras literarias me refiero, Arrebatos Carnales, de Francisco Martín Moreno. Después de 12 años de la primera edición de de la secuencia de 3 libros de Arrebatos Carnales, hay una reedición. Francisco, primero que nada, un saludo muy cordial. Gracias por abrirnos la posibilidad de esta conversación. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias a ti por tu generosidad. Me encanta salir con... Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Francisco. Es bastante pobre la comunicación y vamos a tratar de rescatarla. Francisco Martín Moreno está reeditando estos Arrebatos Carnales que, bueno, definido así a grandes rasgos de lo que me acuerdo haber leído, pues habla del erotismo a la mexicana en respecto a la vida amorosa de los más grandes protagonistas de la historia de México. Esta es una nueva versión porque pues escala
las alturas y las intimidades de la densa temática política. Recuerda pasajes respaldados por una abundante bibliografía histórica relativa a la vida amorosa, oculta, de esos personajes políticos y de la historia. Y ahora que se acerca el 14 de febrero, permítame el contacto en este momento con el maestro Alfonso Zárate. Los usos del poder, es columnista en el diario El Universal, también es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario y colabora con este espacio de noticias, y lo cual siempre agradecemos. Alfonso, es un gusto saludarte. Hoy tienes preguntas incómodas, pues vamos haciéndolas y que las responda la audiencia. ¿Qué te parece? Estupendo, Pepe, buenas tardes. Mira, yo creo en efecto que uno de los fenómenos que ha sorprendido mucho a los analistas en los últimos meses es el enorme apoyo. Yo diría que es un apoyo total, incondicional, de millones de mexicanos al presidente de la República. Y cuando uno observa que hay significativas contradicciones entre el discurso y la realidad, no puede concluir sino que estamos ante un fenómeno no inusual, por cierto, de seducción del líder que puede explicarse por el maltrato que esas franjas sociales han sufrido durante mucho tiempo, por su hartazgo ante la voracidad, la ineptitud de nuestra clase gobernante, sobre todo la que encabezó Enrique Peña Nieto, y creo que también podría explicarse por un sentido de gratitud de estos 23 millones de mexicanos que reciben apoyo, lo mismo los viejos, que los discapacitados, pobres, que los jóvenes, y desde luego también está la necesidad de creerle a un líder con una trayectoria de más de 30 años en la lucha social y que todos los días, durante las conferencias mañaneras... Pues resulta que nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y el cristalazo es el de Rafael Cardona en este momento. ¿Cómo viste lo del aeropuerto, Rafael? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Mucho gusto en saludarte, a ti, saludarlos a todos. Pues mira, Pepe, esta ceremonia tan, ¿cómo diría yo?, tan aparatosa, me pareció que viene a confirmar algo que yo he venido considerando muy seriamente, de que México es el país que no es, pero a pesar de que no es, así es. Y lo digo porque este es el único país del mundo en el que podemos inaugurar un aeropuerto sin aeropuerto, en el que podemos rifar un avión sin avión, en el que podemos crear un instituto para devolverle al pueblo lo que le han robado, pero no se lo devuelves porque ya se lo volvieron a robar. Y en términos generales tenemos, Pepe, el más grande despliegue que yo haya conocido en ninguna parte del mundo para vacunar a las personas contra esta epidemia. Brigadas de vacunación, 10,000 brigadas de vacunación con servidores de la nación, bueno, hasta con personal médico, para vacunar a nadie, porque tenemos un programa nacional de vacunación, pero caray, hombre, se nos olvidaron las vacunas. Claro, ya van a llegar. Entonces, las vacunas en este país no existen, pero existen las promesas de que va a haber vacunas. Tampoco